conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora continuamos en vivo y en directo a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo y a través de Risaralda TV, canal de televisión online también. No olviden que está el número de teléfono fijo para que usted llame, participe, pregunte, haga comentarios en esta sección del informativo también. Es el 606-342-1050 y está la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes al 320-828-1752. 320-828-1752. Los dejo con Julián Chica Cardona, que es historiador, es escritor, es gestor cultural y es el secretario de la Academia Caldense de Historia, que hoy nos trae también mucha historia de Dos Quebradas y muchas cosas más. Mi estimado Julián, bienvenido, buenos días. Buenos días, Álvaro, muchas gracias por esa bienvenida. Un saludo para el doctor Germán Aguirre, para Camila en el Control Master y pues obviamente un fuerte abrazo para todos los escuchas de esta importante casa radial. Hoy queríamos tomar un tema muy significativo del municipio industrial y del cual ha habido poca divulgación en cuanto a su caracterización histórica, y es el relacionado con el templo de la capilla, o con la capilla, porque capilla es una categoría dentro de la arquitectura religiosa que es como el inicio. Una capilla es el inicio de la posibilidad de que haya un templo ya plenamente constituido, y el templo sería la parte intermedia de lo que podría llegar a ser una catedral. El asunto de la capilla fue muy usado en el periodo de la colonia, en el periodo de la fundación de pueblos, como ese primer intento de generar un espacio de oración, un espacio de recogimiento de la comunidad, que además tenía el componente de la legalidad, porque a partir de ese hecho el cura doctrinero o el cura de la viceparroquia o el prelado que estuviera comisionado para ese sitio daba fe en documentos, en actas, en libros de la presencia de unas personas en un lugar específico y que se había constatado ahí su vocación religiosa o como personas bautizadas dentro del catolicismo y su intención de poblar. Para el caso de Dos Quebradas, pues es ya muy posterior, es una población nueva, reciente, digamos, con relación al tema histórico, porque para 1929 ya la mayoría de las poblaciones ya existían. Algunas no habían sido reconocidas como distritos parroquiales o como municipios, que para el caso de esta comarca que nos ocupa formaba parte de la jurisdicción del antiguo Caldas o del viejo Caldas, creado en 1905. Entonces el campesinado que estaba en esta zona o fracción rural de Dos Quebradas, dependiendo de Santa Rosa de Cabal, tuvo la iniciativa de construir un templo cuando fueron informados de que el templo era el punto de inicio para el reconocimiento de una fundación. De ahí luego en el sur de Antioquia hizo carrera una frase de los prelados de la iglesia que señalaba que sin iglesia no hay pueblo. Entonces, si no existía la fábrica, que así se conocía en esa época, de un templo, era imposible demostrar que existía una comunidad unida, organizada en torno a esa idea y que hiciera el esfuerzo tanto físico como económico para que cuando cumpliera sus requisitos se autorizara la asignación de un
un prelado, un sacerdote, para que se hiciera cargo de el servicio eucarístico del lugar. El punto de partida era ese. Era un requisito heredado de la colonia, que existiera pruebas y que la persona más autorizada para esto fuera el cura doctrinero o el sacerdote, que demostrara que ya había un empadronamiento de un mínimo de 100 familias, que es lo que se tenía catalogado en ese entonces como el punto de equilibrio para garantizar la congrua del párroco, o sea, el sostenimiento del servicio eucarístico, de todo lo que tiene que ver con la aplicación de los sacramentos, todo lo que tiene que ver con el tema de las prácticas católicas. Entonces este ejercicio se empieza en desde 1928 empieza a agitarse la idea, luego de que ya los comerciantes de Pereira, aglutinados en torno a la sociedad de mejoras existente en ese entonces, aportara los recursos y aprobara por allá en 1926, en el acta de enero de 1926, la construcción de la carretera que comunicara a Pereira con Santa Rosa de Cabal. Eso fue iniciativa ciudadana, una iniciativa privada de los comerciantes interesados en lograr una conexión con el pueblo de las Araucarias para obviamente dinamizar también sus intereses en ese lugar. Entonces se inicia el proceso del templo, pero pues poco se ha indagado en torno a eso, ¿cierto? El templo está ahí, está en ladrillo a la vista, es el reflejo de un modelo arquitectónico de una capilla rural italiana, porque ese es el diseño que se recoge ahí, pero no se ha indagado más a ese respecto después de que existe ahí desde esa época. Lo que pone el dedo en esa llaga de la falta de pertenencia, de la falta de realmente un interés por este elemento, por la salvaguarda de este elemento patrimonial. El hecho es que este proceso de esos abuelos de esa época se materializa ya en 1932. O sea que la construcción de esta capilla tarda entre 3 y 4 años, pero hay un componente muy interesante ahí, y es que tenía un diseño arquitectónico. Había un arquitecto detrás de todo ese diseño, de toda esa forma estética que muestra a la orilla de la avenida Simón Bolívar, que en cierta manera es un ícono para todos los que viajan de Caldas a Risaralda y que transitan y han transitado esta avenida Simón Bolívar. Ese arquitecto llamó Pedro Nel Márquez. Le llamaban Onel Márquez en Pereira. Para 1932 ya en Pereira había un movimiento de las familias más pudientes a empezar a construir mansiones en lo que hoy se conoce como la Avenida Circunvalar. Eran mansiones con jardines amplios, grandes, incluso con balaustradas, con estatuas, con figuras icónicas de animales, de leones, cosas muy, muy evocadoras de toda esa arquitectura romana y griega, heredada pues obviamente de Occidente. Este arquitecto es el que diseña este templo, esta capilla. Es una capilla de una nave, tiene 3 calles. Pues la calle principal, que es la que da con la puerta del frontis, y las calles perimetrales son las que dan con las ventanas que están propuestas en él. Eso se puede apreciar en todas las fotografías que empezaron a existir desde la década de los años 30, y
plantea además pues una torre en 2 cuerpos que termina en una pirámide, obviamente coronada con un crucifijo metálico. Este templo dio mucho de qué hablar realmente porque fue la prueba que tenía la comunidad para demostrarle a las autoridades que tenían mayoría de edad para que se les reconociera el rango de distrito parroquial, es decir, de municipio. Sino que en esos procesos intervienen intereses de todo tipo, político, económico e incluso religioso, a sabiendas que todo el Valle Lacustre y las laderas, la mayoría de los predios más grandes, de los predios más extensos y que tenían como una producción agrícola además en escala, eran ciudadanos pereiranos. Entonces Santa Rosa de Cabal desde muy temprano renunció a la tenencia, a la titularidad de esta jurisdicción sin soltarla políticamente ni desde el punto de vista administrativo. Para 1932 entonces se celebra el primer acto, digamos, eucarístico, el primer oficio que se realiza aquí. Se abre el libro de bautizos, donde dice que Carmen Cecilia, el 15 de agosto de 1932, hija de Manuel Ríos y Francisca Valencia, abuelos paternos Baudilio Ríos y María López, maternos Luciano Ocampo y Joaquina Valencia, fue bautizada en 1932, 21 de agosto. Igualmente Alonso, hijo de Marco Arango y María Jesús Medina. Estos aparecen en el libro de bautizos de la parroquia Santa Teresita en el marco de una primera misa, que fue la primera misa oficial celebrada en agosto de 1932. Es decir, estaríamos hablando nosotros de hace 92 años que se sucedió este acto religioso en el lugar. En 1930 se había hecho una solicitud a la Asamblea Departamental para la creación del distrito parroquial, la cual no dio resultado. Ya la fracción rural de Dos Quebradas estaba reconocida como corregimiento, pero sin mayores atribuciones. Hasta 1959, cuando vuelve a la Asamblea Departamental un proyecto de ordenanza solicitando la creación del municipio, y hasta donde llega escasamente al reconocimiento de corregimiento especial. Los motivos para que esto se negara, pues obviamente era porque aquí en Dos Quebradas ya se encontraba funcionando, operando y generando empleo la fábrica de comestibles La Rosa, una empresa pues proporcionalmente muy grande para la zona en ese momento, y también estaba la fábrica de textiles Omnes, que tenía también un tamaño muy importante en ese proceso de generación de empleo, de transformación de la economía de la zona. Estas dos empresas de gran tamaño en el lugar generaban unos recursos, unos ingresos muy importantes para el fisco de Santa Rosa de Cabal, y entonces este elemento pues primaba por encima de cualquier otra consideración. Esto fue lo que no hizo posible durante décadas el reconocimiento del municipio industrial. Pero llama mucho la atención el hecho de que no obstante que el corregimiento tenía un sacerdote a cargo de él, que venía a prestar sus servicios
periódicamente, digamos mensualmente, él llegaba y ofrecía un servicio religioso. Entró en el descuido y entonces esto se prestó para que en un momento determinado, eh, un sacristán que estuvo aquí prestándole su colaboración al sacerdote que teníamos en esa época y que venía muy eventualmente, se presentaba muy eventualmente, llegaba a este lugar. Ese sacristán empezó a ofrecer misa, a celebrar matrimonio, en fin. Después que fue sacristán, contrajo matrimonio con una niña de apellido Cardona en la capilla, y entonces es curioso ese dato que lo traemos acá para que veamos cómo el descuido de la comunidad, el descuido de la parroquia y de pronto la impunidad que existía en ese entonces hizo posible que fuera ocasión, como dicen, la ocasión hace al ladrón, para que se presentara este caso. Resulta y pasa que en 1947 en los círculos de la Sociedad Pereirana se conoció la captura de un falso sacerdote en el retén de Nacederos, el retén del ferrocarril, y el cual, según declaraciones, celebraba misa, confesaba a los feligreses y daba comunión en el templo de la Capilla de Dos Quebradas, sin que durante todos esos meses se hubieran dado por enteradas las autoridades eclesiásticas de Santa Rosa de Cabal ni de la diócesis de Manizales. La comunidad, obviamente, de manera incauta, ingenua, confiaba en el hecho de que como él había acompañado y apoyado al sacerdote que estaba asignado a esta fracción rural, era también un sacerdote. Y así apareció en la prensa de Pereira en ese entonces. Falso cura dice misa, confiesa y da comunión a las gentes. También participó en casamientos. Verificó un robo con escalamiento por 1.800 pesos. A las 9:30 de la mañana, en el retén de policía que funciona en Nacederos, jurisdicción de este municipio, Pereira, los directivos Pedro Arango y Hernán Londoño, secundados por 2 agentes de la Polinal, capturaron al falso sacerdote Tiberio Valencia Robledo, vestido con todos los arreos que establece la Iglesia para sus apóstoles, y en momentos en que trataba de huir hacia el departamento del Valle para evitar caer en poder de la justicia, que lo buscaba para ajustarle importantes cuentas por robo, bigamia, etc. Aparece en las crónicas del diario de 1947. Obviamente esto dio lugar a toda clase de un escándalo grandísimo, porque pues ya el cronista empezó a hacer investigaciones para como contextualizar y dar más detalle a estos hechos. Él siguió el caso y el sindicado había estado prestando sus servicios como sacristán del párroco de la capilla llamado presbítero Marco Tulio Botero hasta el mes de abril de dicho año, 47, del que los testigos aseguran que era muy competente en su labor, o sea, era un excelente sacerdote. De unos 30 años de edad, el señor Tiberio Valencia Robledo estaba casado por la iglesia con una señora de apellido Ospina, según ceremonia celebrada en el municipio de Supía, y del cual habían tenido varios hijos, abandonados por su padre, el mismo que durante su estadía en Dos Quebradas había iniciado su noviazgo con la señorita Leticia Cardona, residente en la capilla y bastante conocida y apreciada por la comunidad, con quien contrajo matrimonio luego de retirarse de su labor de sacristán, y siendo bendecidas dicha unión por el mismísimo párroco del corregimiento, presbítero Marco Tulio Botero. Sin embargo,
La luna de miel les duró poco, porque un día que vino de paseo una hermana de la primera esposa del señor Valencia, de inmediato reconoció a su cuñado, denunciándolo como bígamo ante sus anfitriones, porque ya estaba casado con la hermana de ella en la parroquia de Supía. Él, al darse cuenta, obviamente pone pies en polvorosa, se monta en el tren, el paradero o la estación que estaba en Estación Gutiérrez, pues quedaba ahí a 15 o 20 minutos de la capilla, pero él finalmente es capturado ya en Nacederos, pues obviamente ya había hecho un avance muy importante en su fuga. Entonces estos elementos nos muestran cómo la historia sí nos ayuda a entender la naturaleza de las personas, la naturaleza de las comunidades, cómo la ingenuidad ha sido pasto de los avivatos y que no tienen límite para meterse en los diferentes sitios. Estas cosas son complementarias, digamos, accesorias al hecho de que el templo fue reconocido primero como patrimonio arquitectónico por parte de la Asamblea Departamental. En ese momento estaba de presidente el señor Argemiro Cárdenas Agudelo, estaba presidente de la Asamblea y quien fue director de la emisora Dos Quebradas Estéreo, y posteriormente ya fue reconocido mediante acuerdo del municipio, acuerdo municipal, por iniciativa de William Franco y el concejal William Castaño. Hasta ahí se sabe del tema de patrimonio del templo, de la capilla que hay en el barrio La Capilla y que forma parte de la parroquia de Santa Teresita. Después de eso, el avance que se ha hecho en el tema de patrimonio, plan de manejo, salvaguarda, ha sido muy poco realmente. Eso hay que decirlo, y queda por hacer todo el resto del trabajo. Entonces hasta aquí los acompañamos con este pequeño capítulo de lo que fue la capilla de Santa Teresita, y hasta la próxima oportunidad. Feliz día. Bueno, la próxima semana aquí, Dios mediante, con nosotros estará Julián Chica Cardona, escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia. Feliz día, le deseamos también, Julián. Son las 9 de la mañana, 28 minutos. Saludo